Muy buenas a un nuevo vídeo. Como habéis visto en el título, voy a hablar de las películas más fuertes del mundo, o lo que para mí son cuatro o más bien cinco películas bastante fuertes, ya sea por su contenido psicológico, su contenido sangriento o simplemente porque me ha impactado mucho verlas. Estas películas no son las típicas que vais a ver en un vídeo de estos. Normalmente en estos vídeos vais a ver películas típicas como Saló, como El Cien Pies Humano, A Serbian Film, y estas películas son muy impactantes y son fuertes de ver, pero hay películas que a mí personalmente me han impactado mucho y no hace falta que sean tan explícitas o tan bizarras. Entonces, empecemos con este pequeño repaso de estas películas. Antes de empezar, tengo que decir que estas películas, aparte de ser impactantes, son de calidad, es decir, son películas que yo recomendaría, pero que sí que son películas que cuestan un poco de ver, pueden ser duras. Aún así, son películas de mucha calidad y son, para mí, de las mejores en su estilo. Ahora sí, empecemos. Empecemos con una película que es bastante conocida. Es una película de terror y es Sinister, la primera película de las dos. Hay dos películas, pues yo recomiendo la primera. Es una película dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke. Es una película que es bastante el estilo o tiene el aura o la atmósfera de películas como Expediente Warren, Insidious, pero a mi parecer y en mi opinión, es una película que no sé si fue por cómo la vi yo o porque realmente es más terrorífica que las otras, pero para mí es una película que sin ningún tipo de duda es de las más terroríficas de los últimos años. Creo que es de las películas que con más miedo, desasosiego, incomodidad he pasado viéndola, porque es una película con un argumento ya un tanto extraño y a la vez está muy bien hecha con esas cintas de vídeo. Ahora voy a decir un poquito el argumento, pero es una película muy mal rollera y bastante, para mí, bastante terrorífica. Se trata de una película donde Ethan Hawke protagoniza a un escritor donde se muda con su familia a una nueva casa y allí en el desván encuentra unas cintas como de vídeo antiguas donde en cada cinta se ve un asesinato de una familia distinta. Él es un escritor de novelas de terror y se dedica a escribir historias de terror, asesinatos que han pasado en la vida real y todas estas cosas. Es una película que está muy bien hecha, que es muy terrorífica y que si la veis con un buen contexto, es decir, siendo de noche, solos, es una película muy terrorífica y que os puede impactar bastante. A mí personalmente es una película que siempre me ha impactado cuando la he visto y me encanta. Además es una gran película de terror. Pasemos a la siguiente. Continuamos con la siguiente. La siguiente película es probablemente una de las que más me ha impactado en mi vida o la que más me ha impactado o de las que más me ha impactado siendo adulto. Y eso ya es mucho. Es una película que solo la he visto una vez y que cuando fui a verla ya sabía que era fuerte, ya la conocía, pero la verdad es que me sorprendió. Es una película dirigida por Gaspar Noé y protagonizada por Mónica Bellucci y Vincent Cassel, que se llama Irreversible, una película bastante conocida y que la gran mayoría de gente ha visto y que la verdad dicen que es bastante impactante y yo tengo que afirmaros que a mí personalmente también me impactó mucho. Es mejor tampoco decir nada del argumento, simplemente como dato curioso que es una película que está contada al revés, es decir, el principio de la película vamos a decir que es el final de la historia y vas viendo la historia al revés y el final de la película de Irreversible es horrible, es completamente, te deja roto. Hay una escena extremadamente impactante que supongo que la mayoría de gente ya conoceréis. Y sí que es verdad que lo que se ve en la película es más o menos lo que te cuentan en la mayoría de películas, pero en esta película se ve de una manera muy realista y muy cruda. Una película extremadamente impactante y que no recomendaría si sois sensibles, porque la verdad a mí personalmente me dejó bastante tocado. No es extremadamente, salvo una escena o dos, extremadamente explícita, pero sí que el contenido emocional, la carga emocional que hay en la película es muy fuerte. Una película durísima y que si sois fuertes, obviamente os recomiendo que veáis.
La siguiente película que me gustaría recomendar y de la que me gustaría hablar un poco es japonesa. Está dirigida por el director Takashi Miike, que es un director muy importante, que tiene bastantes películas y bastantes polémicas. He visto unas cuantas, por ejemplo, Audition y Tite Killer. Pero la película que me gustaría recomendar hoy es Visitor Q, que es una película probablemente la más extraña de esta lista o de este vídeo. De hecho, es bastante difícil de dar un argumento. Simplemente sigue, vamos a decir, la vida de una familia que está protagonizada por un padre y una madre y dos hijos, en los cuales esta familia, que ya son raros de por sí y hacen cosas muy raras, de hecho es mejor que lo veáis en la película, pero trata de que llega a la familia una persona desconocida, un nuevo miembro, que alterará la vida de esta familia. Aún así, es una película que no hace falta que os diga nada, simplemente le dais al play y vais a alucinar. Es muy corta, creo que no llega a hora y media, muy rara y muy extraña. También una película que me impactó muchísimo cuando la vi porque es extremadamente explícita, se ven escenas fuertes, por ejemplo, de necrofilia, también hay escenas sangrientas, hay escenas de violaciones, también hay escenas de violencia. Por lo tanto, es una película que tampoco es para sensibles. Aún así, yo os la recomiendo mucho porque si os gustan las películas provocativas e impactantes, Visitor Q para mí es una de las mejores que he visto. Por último, voy a hablaros de dos películas psicológicas que no son explícitas, es decir, puedes verlas sin ningún tipo de problema, todo el mundo, no son películas que visualmente sean impactantes o grotescas, que realmente de todas las que hay en este top son psicológicamente muy, muy, muy duras, porque son difíciles incluso de entender en algunos aspectos y tienen muchísimas interpretaciones. La primera película de las dos es Triangle, que es del año 2009, es una película australiana, no es muy conocida y trata sobre un grupo de personas que van en una especie de yate o de bote y debido a creo que es una especie de tormenta o algún tipo de problema en el mar, se refugian dentro de un barco y dentro del barco que encuentran el barco está completamente abandonado y o más bien dicho, empiezan a encontrar o empiezan a notar que hay alguien por allí andando y que está empezando a matarlos y a cazarlos. Una película muy rara, muy psicológica y que tiene unos giros de guión impresionantes, súper, súper, súper recomendable, porque nada es lo que realmente parece. Y la verdad, es una película que no me dejó nada indiferente. No sé quién me la recomendó, pero la vi un día y la verdad es que me dejó impresionado. Y la segunda película que me gustaría recomendar se llama Coherence, del año 2013. Es una película americana y trata sobre un grupo de amigos que se reúnen en una especie de cena, creo recordar, y empiezan a pasar, vamos a decir, cosas extrañas relacionadas con un cometa que está llegando en la ciudad y empiezan a pasar cosas extrañas, pero no a nivel fantasmal o paranormal, sino otra cosa mucho, realmente incluso peor, extremadamente para mí terrorífica y que creo que es extremadamente impactante. Son dos películas súper recomendables, son dos peliculones. Sí que es verdad que puede haber personas que no les gusten porque son un pelín pretenciosas, un pelín complicadas y un pelín difíciles a veces de entender o de coger. Pero si os gusta el cine psicológico, las películas psicológicas y que os vuelen la cabeza, Triangle y Coherence son dos fantásticas elecciones. Yo las vi por casualidad, creo recordar que me las recomendaron, yo no las conocía de nada y estoy súper contento de haberlas visto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no os preocupéis porque os voy a dejar trailers en la descripción de este vídeo para que podáis ver los trailers y así podáis escoger una película de todas para ver. Espero que os haya gustado el vídeo, dejad un buen like si os ha gustado y nos vemos en futuros vídeos en este canal. Un saludo.